Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy, viernes 17 de abril. Estamos ya casi para terminar otra semana más, ¿verdad? Y bueno, pues siguiendo un poco también las noticias que ya nos dicen que estamos viendo una luz al final del túnel, y todo parece indicar que poco a poco, ¿verdad?, todos los estados y el país en sentido general, pues ya estamos llegando a lo que le llaman la famosa cima de la curva, y de ahí pues empezamos a aplanar esa curva un poco, ¿verdad?, a bajarla, y cada día en teoría, ¿verdad?, deben de haber menos contagios, y deben empezar a disminuir también los números de fallecimiento. Y yo sé que el tema que más se está hablando últimamente también es acerca de si vamos a reabrir el país y cómo se va a hacer todas estas cosas. Lo cierto es que hasta el 30 de abril todo permanece como está, y de ahí pues el presidente ha dicho, ¿verdad?, que cada gobernador pues va a tener la potestad de establecer un plan para ir reabriendo lentamente su estado. No sabemos cómo va a calificar la iglesia, cómo ¿verdad?, las autoridades van a manejar el hecho de que nuestras congregaciones se puedan reunir, así que estamos esperando que se pronuncie, ¿verdad?, y veamos estos planes, estos lineamientos que ellos van a dar, y de ahí pues nosotros tomaremos decisiones de cómo iremos recuperando lentamente, ¿verdad?, nuestros servicios de adoración. Pero mientras nos mantenemos en contacto por las redes, y como siempre digo, la palabra de Dios no está presa, usted está ahí, ¿verdad?, yo estoy acá, y continuamos llevando la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar con ustedes un tema que nos interesa a todos, que tiene que ver con las opiniones. Las opiniones son increíbles, ¿verdad?, y varían. Cada rato yo escucho a una persona mayor decir: bueno, el problema es que en mi generación las cosas no eran así. O sea, en su generación, o su generación en sentido general, opinaba de una forma. A veces escuchamos entonces a un joven referirse a una persona mayor y decirle: no, pero es que las cosas ahora no son así, yo soy de otra generación. Y eso a veces nos puede chocar un poquito, ¿verdad? Yo me reía con mi hijo los otros días, porque ellos hablan mucho de todas estas generaciones, y yo mismo no sabía tanto que habían establecido nombres para las generaciones, y probablemente muchos de los que me escuchan, y saludo a todos los que se están conectando, ¿verdad?, buenos días para todos. Muchos de ustedes probablemente no han oído hablar acerca de esto, pero se le han ido dando nombre a algunas generaciones. Por ejemplo, está lo que le llaman la generación silente, o lo que le llaman los niños de la posguerra, que son los nacidos entre 1930 al 1948. De ahí, ¿verdad?, viene otra generación que le llaman los baby boomers, del 49 al 68. Después está la generación X, donde me incluyo yo, ¿verdad?, del 69 hasta el 80. Después están los famosos, que quizás es la que más usted ha escuchado, los millennials o generación Y, que son los del 81 hasta el año 93, 2000 aproximadamente. Y la generación actual, que es la generación Z, o generación Z, como quieren que le llamemos, ¿verdad? Y la gente dice que cada generación ha desarrollado su propio pensamiento. Sin embargo, yo creo que ninguna generación piensa de sí mismo de una manera crítica, de manera que pueda identificar lo que está bien y lo que está mal con mi generación. Y la gran realidad es que yo no creo ni que esto es un problema generacional. Yo creo que es un problema intrínseco a un hombre que es caído delante de un Dios que es 3 veces santo. Cada generación, ¿verdad?, ha tenido hombres que la han representado. Y dice en Proverbios capítulo 16 y versículo 2 que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero que al final Jehová es el que pesa los corazones. Así que no hay una generación que haya sido mejor que otra. Que hemos vivido en diferentes contextos, eso es verdad. Que nos ha tocado experiencias diferentes, eso es verdad.
pero al final cada generación ha sido integrada por hombres, pecadores, caídos delante de Dios. Y quiero hablar con usted en el libro de los Proverbios, allí en el capítulo 30. Vamos a leer los versículos del 11 al 14. Libro de los Proverbios, capítulo 30, verso del 11 al 14. Y si usted tiene papel y lápiz, por ahí voy a dar algunos textos en esta mañana que los voy a leer rápidamente. Voy a dar la cita y quizás usted después lo puede repasar en su casa. Pero este es nuestro texto devocional en esta mañana. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Mire lo que dice el verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre todos los hombres. Pero quiero hacer énfasis, ¿verdad? En el versículo 12, donde dice: hay generación limpia en su propia opinión. Cada generación piensa que ellos son los que están correctos, que su opinión es la que está correcta. Pero dice el libro de los Proverbios allí: si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia. Así que cada uno de nosotros tiene que ser verdaderamente limpiado. Ahora, vamos a hablar hoy acerca de las opiniones, y esto es algo que yo creo que a todos nos choca. Cada vez que entro en las redes sociales, usted va a leer de todo y va a leer la opinión de todo el mundo, y muchas veces usted va a estar de acuerdo con una opinión y en otros momentos no va a estar de acuerdo con otras. Ahora, ¿qué es la opinión? Pues la opinión es la expresión del pensamiento. Cuando usted opina, usted está dejando saber lo que usted piensa, ¿verdad? Y esta es una palabra, opinión, que viene del latín opinio, y se define como el pensamiento o el juicio que se forma un individuo sobre algo o alguien. Eso es opinión. Pero es interesante porque de acuerdo también a lo que nos dicen hoy en día las personas que estudian todas estas cosas, dicen que la opinión se forma en cuanto a intervienen en el proceso de formar una opinión, intervienen 5 elementos. Y ahí es donde yo quiero llegar en esta mañana con usted. Intervienen el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, la voluntad y la razón. 5 cosas, las repito: conocimiento, inteligencia, sabiduría, voluntad y razón. Cuando usted usa todas esas cosas, dice que usted puede llegar a una postura justificada sobre un tema, y esa será su opinión. Y a mí me gustaría bíblicamente, ¿verdad?, echar un vistazo a cada uno de estos elementos. Y tengo que hacerlo rápido, ¿verdad? Pero el primer elemento que se nos dice que ayuda en la formación de una opinión es el conocimiento. Conocimiento, ¿verdad? Ahora, hay una palabra que se usa mucho en teología, que es la palabra cosmovisión, que quiere decir o significa la perspectiva que tiene un individuo, ¿verdad? Cómo él ve el mundo y cómo él siente que encaja en ese mundo. Y toda persona, yo creo que sí, que tiene preguntas existenciales en su vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo vivo? ¿Por qué yo existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida, verdad? Unos creen en el Big Bang, otros creen en la teoría de la evolución de las especies, otros creen en la creación de Dios, y hay muchos que en este mundo no saben ni tan siquiera en qué pensar. Ahora, existen muchos textos en la Biblia acerca de la importancia del conocimiento de Dios por parte del hombre. Dios se ha revelado y Dios se ha dado a conocer. Si bien no conocemos todo, sí podemos conocer lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Lo que Él nos ha revelado. Pero vamos a tomar por un momento las palabras de Dios en el libro del profeta Oseas, y aquí está para los que anotan, ¿verdad? Oseas capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Y allí Dios habla a su pueblo por medio del profeta, ¿verdad? Y Dios le deja saber que en su pueblo no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Él. Y el versículo 6, ¿verdad?, nos aclara que la causa de la destrucción del pueblo es la falta de conocimiento. Ese texto muchos lo conocen, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que Dios no ha dado conocimiento, sino que el hombre ha desechado el conocimiento de Dios.
Lo dice Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 22, que el hombre, profesando ser sabio, se ha hecho necio, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿será que nuestra generación tiene el conocimiento de Dios? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? No, nuestra generación no tiene conocimiento de Dios. Vamos a hablar del segundo elemento, que es la inteligencia, ¿verdad? Y la inteligencia se nos dice que es la capacidad de pensar y de entender, la capacidad de asimilar y de elaborar información. La palabra viene también del latín, ¿verdad? De una palabra que es intelligere. Y la inteligencia dice que le permite al ser humano siempre elegir lo que puede ser la mejor opción, ¿verdad? Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y versículo 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. En Proverbios capítulo 2 y versículo 11, Salomón dice, te preservará la inteligencia. Pero antes dijo que la inteligencia, ¿verdad?, proviene de Dios. En Proverbios capítulo 9 y versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que deberíamos aprender alguna de estas citas, ¿verdad? Proverbios 23, miren qué lindo. Y usted debería aprenderse esto también de memoria. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala y no la vendas, ¿verdad? Y pregunto, ¿será que nuestra generación tiene inteligencia de parte de Dios? Y la respuesta es que no. La sabiduría, hemos hablado, ¿verdad?, del conocimiento, la inteligencia. Vamos a nuestro tercer punto, que es la sabiduría. Y de hecho, ¿verdad?, ya la hemos mencionado un poco, porque es imposible desligar la sabiduría del conocimiento y de la inteligencia. Y ya la palabra nos dice que proviene de Dios. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículos del 23 al 33, son palabras, ¿verdad?, que nos hablan por sí solas. Y por cierto que la sabiduría es algo que en la Biblia siempre está en oferta. Siempre está en oferta, ¿verdad? Si usted lee allí en Santiago, Santiago nos dice que el que le falta sabiduría, Santiago capítulo 1 y versículo 5, ¿verdad? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y le será dada. Pero le pide el hombre, le pide nuestra generación sabiduría a Dios. La respuesta es no. Vamos a hablar del cuarto elemento, que es la voluntad. La voluntad dice que es la facultad o la capacidad que tiene el ser humano, ¿verdad?, que lo mueve a hacer las cosas de manera intencionada. También es una palabra que proviene del latín. Así que la voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia y de otros elementos. Pero eso es lo que nos dice la psicología. La voluntad es lo que te deja, ¿verdad?, elegir qué es lo que finalmente vas a hacer. Pero la Biblia nos dice en muchos textos, ¿verdad?, y Pablo dice que el hombre sin Cristo vive, lo dice en Efesios, ¿verdad?, vive bajo la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Vivir bajo la voluntad de la carne quiere decir que esto, ¿verdad?, esta carne tiene o influye directamente en mis decisiones. Vivimos bajo la voluntad de la carne. En el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8, ¿verdad?, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿verdad? En Romanos 12:2, Pablo invita a todos los creyentes a ser transformados, ¿verdad?, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, es hacer elecciones. Vivir en la voluntad de Dios es aprender a tomar decisiones que me mueven, ¿verdad?, a lo que a Dios le agrada. Y pregunto, ¿será que nuestra generación conoce y camina en la voluntad de Dios? Y la respuesta es obvia. La respuesta es que no. Y por último, ¿verdad?, vamos a hablar de la razón.
La razón es la facultad del ser humano que dice que puede identificar conceptos, cuestionarlos y hallar coherencias o contradicciones. O sea, nosotros somos capaces de razonar. Pero muchas veces la razón es un tropiezo para la fe. Y no es que no debemos usar la razón. Dios nos ha hecho, ¿verdad? Dios nos creó como seres racionales. Y cuando usted razona, usted está honrando a Dios. Lo malo es cuando tomamos la razón para cuestionar a Dios. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? El hombre quiere razonar a Dios, y el que quiera hacer esto debería de leer las palabras de Eliud para Job, allí en el capítulo 33 del libro de Job, en el versículo 13. Eliud dice: ¿por qué contiendes contra él? O sea, contra Dios. Porque él no da ninguna de sus razones, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no tiene por qué darte cuenta de lo que él está haciendo. Job comete el error, ¿verdad?, de querer razonar con Dios. Léalo allí en el capítulo 13, el versículo 3. Dice Job: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios para entender por qué esto me está pasando a mí, por qué esto está sucediendo en mi vida. Y espero que usted conozca la historia de Job. Luego, más adelante, Eliud vuelve a hablar, capítulo 37, versículo 20, y dice: por más que el hombre razone, quedará abismado, ¿verdad? Quedará abismado. Cuando usted trata de razonar a Dios, usted se va a quedar con la boca abierta y va a entender que con su mente usted jamás podrá razonar a un Dios que es infinito, ¿verdad? Un Dios que lo ha hecho y lo ha creado a usted. Pero Pablo nos dice también en Romanos capítulo 1 y verso 21, ¿verdad?, que el razonamiento ha hecho que el hombre se envanezca. Y la pregunta es: ¿será que nuestra generación, ¿verdad?, usa bien la razón o trata por medio de ella de cuestionar a Dios? Así que, mirando estos 5 elementos, ¿verdad?, que forman la opinión del ser humano, podemos concluir que la mayoría de los hombres que viven hoy sobre la faz de la tierra no tienen conocimiento de Dios, no tienen inteligencia de Dios, no tienen sabiduría de Dios, viven ajenos a la voluntad de Dios y están envanecidos en sus propios razonamientos. Por tanto, no nos debe asustar que nosotros vemos, ¿verdad?, tantas opiniones diferentes en el mundo, y sobre todo la gran mayoría contrarias a Dios, ¿verdad? Así que hasta aquí hemos hablado un poquito acerca de esto de las opiniones. Pero lo último que quiero hablar con ustedes en esta mañana es acerca de lo que hoy conocemos como la opinión pública, ¿verdad? Y ese es un monstruo de 1000 cabezas. La opinión pública es la estimación general de una población acerca de un asunto determinado. Eso forma la llamada opinión pública. Pero la opinión pública a veces es abstracta, ¿verdad? Y solo se puede recoger mediante encuestas o cosas así que a veces son muy poco confiables. Usted puede hacer una encuesta entre personas que piensan de una manera, y esos índices pueden, sobre determinado asunto, y esos índices pueden dar muy alto. Sin embargo, puede hacer esa misma pregunta en un lugar donde se piensa diferente y va a encontrar números muy bajos. Así que es muy voluble, es muy abstracta, y hay que reconocer algo: los medios de comunicación hoy en día son una de las fuentes principales que ayudan a formar la opinión pública, ¿verdad? La manera en que los medios de comunicación hoy tratan la realidad, las noticias, va a influir mucho en el pensamiento de las personas. Y esto es triste, porque hay personas en este mundo que no tienen opinión. Hay personas en este mundo que sencillamente se dejan manejar, se dejan manipular. La opinión pública pues siempre va a responder a intereses particulares, al interés de la persona que lo promueve. Hay intereses políticos, hay intereses económicos, ¿verdad? Y yo lo que quiero decir es que las opiniones son peligrosas, muy peligrosas, porque las opiniones son las antesalas de nuestras acciones. Y mientras usted no lleva a cabo una cosa, usted tiene una opinión pasiva, pero un día, ¿verdad?, su opinión puede ser activa. Y el día que mi opinión sea activa, o sea, que yo lo vaya a expresar,
por medio de acción, yo lo que quiero es que mis acciones reflejen a Cristo Jesús. Pero para que mis acciones reflejen a Cristo Jesús, mis opiniones tienen que ser afines a los intereses de Dios. Y para que mis intereses sean afines a Dios, entonces yo debo de tener conocimiento de Dios. Debo de tener inteligencia de Dios. Debo de tener sabiduría de parte de Dios. Mi voluntad debe de ser afín a la voluntad de Dios. Y mis razonamientos tengo que entender que son limitados delante de mi Dios. No son mis razonamientos, ¿verdad? No es para cuestionar a Dios. Así que las opiniones son a veces muy peligrosas. Y no solo para el no creyente, a veces también hay opiniones que duele escucharlas en la boca de un creyente. Y yo probablemente he sido uno que en algún momento he tenido opiniones equivocadas. Y lo tengo que admitir de manera pública. No siempre mis opiniones han sido correctas o acertadas. Yo me he equivocado y he tenido que pedir perdón. Y uno tiene que ser humilde a veces para decir mi opinión no está correcta, ¿verdad? Hay creyentes que opinan cómo deben de ser todas las cosas. Hay creyentes que a veces creen que la iglesia se tiene que mover bajo su propia opinión, que los ministerios se tienen que dirigir bajo su propia opinión. Y no es mi opinión. Al final mi opinión se debe de formar alrededor de Dios, que es eterno, el Dios que se ha revelado, el Dios que me da conocimiento, inteligencia, sabiduría, el Dios que mueve mi voluntad, el Dios, ¿verdad?, que habla directamente a mi vida. Así que, hermano, te invito en esta mañana a que consideres tus opiniones. Y este es el desafío que te voy a dar hoy, ¿verdad? Cuestiónate a ti mismo, ¿verdad? Mis opiniones están formadas por el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, alrededor de la voluntad de Dios. Estoy usando mis razonamientos para cuestionar a Dios o para ver a Dios a través de ellos. Y entonces sabrás si tus opiniones son correctas o no. Déjame decirte, cuando tus opiniones sean afines a Dios, no te preocupes porque vas a chocar con las opiniones del mundo y especialmente vas a chocar con la opinión pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, no de nuestra generación, sino de todas las generaciones, tienen una ausencia de estos 5 elementos, ¿verdad?, que Dios ha puesto a disposición del ser humano. Así que espero que puedas reflexionar, que evalúes tus opiniones, que las medites antes de compartirlas, ¿verdad?, y aún que puedas rectificar aquellas en las que tú sientes que quizás has estado equivocado. Que Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Quiero orar por ti y quiero pedirte, ¿verdad?, que Dios pueda tocar tu vida por medio de esta palabra. Señor, gracias te doy en esta mañana por poder compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos. No hay una generación, Señor, que haya sido mejor que la otra. Todas las generaciones, Señor, han tenido siempre hombres que la han representado. Y como dice el libro de los Proverbios, a todo hombre le parece en su propia opinión que su camino es recto, pero tú eres el que pesas los corazones. Y entendemos, Señor, que nuestras opiniones son formadas en base a nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, a nuestra voluntad, y aún usamos el razonamiento. Pero, Señor, donde ninguno de estos elementos es afectado por ti, es matizado por ti, Señor, sabemos que es difícil que la opinión sea una opinión cristiana, una opinión que te refleje a ti. Vivimos, o generalmente el ser humano ha vivido sin tu conocimiento, sin tu sabiduría, sin tu inteligencia, ajeno a tu voluntad, y usa su razón para cuestionarte a ti, Señor. Y ahí está la famosa opinión pública, la opinión que se opone muchas veces a ti, la opinión que es a veces hipócrita, como la vimos allí en Jerusalén, cuando tú entrabas y todos te gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, sálvanos ahora. Y después, 5 días más tarde, estaban gritando que te crucificaran y que le dieran a Barrabás y que a ti te entregaran a la muerte. Nos damos cuenta cómo la opinión puede cambiar, cómo puede ser manejada, cómo es
manipulada. Mira, Señor, los medios de comunicación hoy en día. Danos sabiduría a nosotros, inteligencia, conocimiento, para poder discernir y separar lo que es de ti a lo que no proviene de ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, corrige nuestras opiniones y permite, Señor, que nuestras opiniones sean formadas alrededor de nuestro Dios, para que cuando vivamos en este mundo por medio de nuestras opiniones podamos reflejar siempre a Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana, a toda persona que pueda escuchar esta palabra. Oro nuevamente, Señor, por los enfermos. Pido por todos aquellos que están en un hospital, por todos aquellos que están en casa luchando contra este virus. Pido, Señor, por todos aquellos que están guardando una cuarentena, Señor, que tú también les des tranquilidad, paz a cada uno de ellos, que podamos aprender a esperar en ti, sabiendo que tú estás en control absoluto de todas las cosas. Quédate con nosotros, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a todos, cualquiera que sea nuestra necesidad, porque tú eres el Dios que eres suficiente en nuestras vidas para todo asunto. En ti descansamos, oh Jehová de los ejércitos. En ti esperamos, a ti apelamos siempre, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por estar conectados. Si usted fue una de esas personas que fue llegando al paso del tiempo, pues qué bien, ¿verdad? No importa si se atrasó un poquito, siempre tendrá la oportunidad de volver a ver el video si es su deseo y poder tomar todo este tiempo devocional. Gracias a todos los que comparten, gracias nuevamente a todos los que nos escriben. Es imposible contestarle a todos, ¿verdad? Trato de poner siempre algún mensajito agradeciéndole a todos, pero créanme que leo todas sus opiniones, me animan, me desafían, ¿verdad? Y ahí seguiremos juntos, por la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Que sigamos dando palabra del Señor y que la palabra pueda llegar a los corazones. Como les digo siempre, ¿verdad? Que la paz de Cristo quede en su vida, en su hogar, en su familia. Dios les bendiga. Nos vemos mañana nuevamente, 9:30 de la mañana. Amén.